Las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes en el estudio podrán votar por el sí o por el no, acorde con su percepción del tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Responderán preguntas de dos expertos. Tendrán 3 minutos para sus argumentos de cierre. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Este es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. La pregunta que tenemos para el debate de hoy es la siguiente. ¿Tiene sentido que se pueda prohibir la minería en cualquier lugar? ¿Sí o no? Antes de presentar a nuestros panelistas, les pido a los asistentes aquí en el estudio que inicien la votación. Sí 1, no 2. Y veremos unas encuestas que hemos preparado para ver qué piensa la gente en la calle sobre este tema. Mientras tanto, los asistentes votan. Sí, porque está acabando con el medio ambiente, claro. Todo eso es producto de esa voracidad del capitalismo voraz y bárbaro que en algún momento las multinacionales tienen, y la política del gobierno no es la adecuada para en algún momento solucionar esos problemas o entenderse bien con el medio ambiente. Para las personas que trabajan en eso trae mucho accidente, no tienen las garantías, no están ganando un salario justo y yo creo que deberían ellos prohibirlas. No se debe prohibir la minería, lo que se debe hacer es garantizar que la explotación se haga de la mejor manera, como debe ser, cuidando el medio ambiente y buscando la manera para que las personas que viven en las regiones no se impacten negativamente con estos procedimientos. Sí, señora, porque están destrozando todas las fuentes minerales, se están dañando la tierra. Pues yo pienso que sí, ¿no? Siempre perjudicas a la población, a los que tienen menos opciones en la vida. Y sí se está enriqueciendo gente que ya no puede con el dinero. Pues sí, porque afecta mucho la ecología del país, seca los ríos y pues daña mucho el ambiente. No, no me parece. Pues me parece que en el país la minería tiene un buen ingreso y tiene una buena función. Claro que sí se debe prohibir porque no es algo benéfico para la sociedad en ninguna medida. Considero que aparte del beneficio económico, el daño social es mucho peor y ambiental claramente. Sí, yo creo que sí, porque eso trae muchas enfermedades. Sí, por el daño ambiental. Creo que genera no solo el daño ambiental, sino también el daño a las culturas que están alrededor, porque las comunidades no siempre reciben dinero de eso. Agradecemos a nuestras invitadas el haber aceptado esta invitación. Defendiendo el sí, está Diana Rodríguez, investigadora de Justicia y experta en consultas populares. Y por el no, Silvana Habib, directora de la Agencia Nacional Minera. También nos acompaña Juanita León, directora de La Silla Vacía. Y bendito entre las mujeres está el doctor José Vicente Arizmendi, director de Javeriana Estéreo. Bienvenidos a todos. Vamos a ver el resultado inicial de la votación. Recuerdo que gana el debate quien logra cambiar la percepción que tienen sobre el tema. Por el sí tenemos un 39% y por el no 61%. Fuera de cámaras hemos hecho un sorteo a ver quién inicia el debate y le corresponde el turno a la doctora Silvana Habib, quien participa por el no. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Lo primero para contestar la pregunta es decir que la minería es una actividad económica legítima, constitucionalmente reconocida y legalmente promovida. Así lo ha manifestado la Corte Constitucional en los últimos fallos. La actividad minera es una actividad regulada por el Código de Minas y por demás normas que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y la minería solo se hace donde la autoridad ambiental lo permite. La minería no se puede hacer donde la autoridad ambiental no lo diga. La minería, si la autoridad ambiental dice que no se puede hacer minería, ahí no se otorgan títulos. Y
para que un proyecto llegue a etapa de explotación, necesita licencia ambiental. Si no, el proyecto no puede convertirse de proyecto a una mina. Entonces, la minería se hace cuando la autoridad ambiental lo permite. Y lo otro es, el título minero no se otorga a cualquier persona y el título minero no se hace solo con la cédula. El título minero se otorga a aquel titular minero que tenga la capacidad económica para poder soportar las inversiones que hay que hacer para explotar o para desarrollar un proyecto minero. ¿Esto qué es? Capacidad económica para poder cubrir todas esas medidas de seguridad a los trabajadores en las minas, lo primero. Y lo segundo, para pagar ese recurso minero que están explotando, que es el canon y también las regalías. Y lo tercero, y lo más importante, para cumplir con las normas ambientales. Si no pueden cumplir con las obligaciones ambientales, la autoridad ambiental lo sanciona y se llega a caducar el título minero. ¿Por qué hago esa precisión? Porque cuando vemos esos comentarios, lo primero que hay que hacer es que este debate hay que hacerlo informado. Porque si cualquier persona en la calle dice la minería genera enfermedades, la minería está acabando con el medio ambiente, la pregunta que nosotros hacemos, ¿cuál minería? Pues no es la minería que promuevo, por ejemplo, desde la agencia o que se promueve el ministerio. No estaría yo en este trabajo, yo no quiero acabar con mi país, en realidad. Quiero el país como lo quieren todos. Es una minería que cuida el medio ambiente. Entonces es la minería que promovemos y ese es el debate que uno tiene que contarle a la gente que va a tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Precisamente porque es una actividad regulada y porque nosotros sí queremos dar la batalla en diferenciar la minería bien hecha de la explotación ilícita, que sí es la que está acabando con los ríos, que sí es la que está acabando con la sociedad. ¿Y por qué? Porque esas son las fotos que presentan en los debates. Cuando ustedes ven un debate que se está haciendo como esto, las fotos que ponen del río que se secó, la foto que ponen de la piscina del pozo de mercurio, es la minería que no tiene título, es la minería que no se hace bajo las normas. Entonces lo primero es dar ese debate, que tenemos una campaña para informar muy bien de la minería que se promueve desde la institucionalidad. ¿Y cómo está la minería en el país? Nuestro territorio tiene 114 millones de hectáreas. Solo está titulado el 3.9%. Y de ese 3.9% solo está intervenido el 2%. Menos del 2%. ¿Por qué? Porque para un proyecto llegue a ser mina necesita mucho, no todos llegan a explotación. Muchos se quedan en la etapa de exploración porque no tienen los recursos suficientes o porque ese recurso no es explotable económicamente y no pasa a ser mina. Entonces nuestro territorio está intervenido por la minería bien hecha, solamente el 2% de las 114 millones de hectáreas. ¿Y qué aporta ese sector? Ese sector aporta en regalías, solamente del 2012 a la fecha ha aportado 8 billones de pesos que se ven reflejados, que van destinados a salud, educación, saneamiento básico. Ese es el sector que aporta el 2.1% al Producto Interno Bruto. Eso que le estoy hablando es la minería bien hecha. Y el titular no puede hacer lo que quiere en el territorio. La Agencia Nacional de Minería lo fiscaliza y fiscaliza todos los títulos que existen en el país. Tenemos la obligación de fiscalizarlo. ¿Y qué pasa cuando el titular no cumple con esas obligaciones? Pues se sanciona y como último recurso se le caduca el título. ¿Y qué pasa si el titular no cumple con las obligaciones ambientales? Que lo dice la corporación o la autoridad ambiental. Se le sanciona ambientalmente y se le caduca el título. Entonces es una actividad regulada. No quiero decir con eso que todo esté bien. No todo está bien. Muchos titulares se han equivocado, muchos titulares han incumplido las normas ambientales. Nosotros hemos avanzado para poder llegar más directamente al titular y tener una fiscalización oportuna. En eso estamos avanzando, pero eso no es una causa suficiente para rechazar o excluir de la noche a la mañana una actividad legal, porque así se tendría que hacer con las demás actividades económicas. Cualquier actividad económica genera impacto ambiental y por eso no enseguida se le rechaza y se le excluye. Porque entonces así definitivamente, así era como sacar de la noche a la mañana una actividad que ha acompañado a este país durante mucho tiempo. Eso es un argumento y ¿por qué lo digo? Porque se ha satanizado la minería y las decisiones que se están tomando son con base en información o en desinformación y temas ideológicos. Porque yo sí estoy de acuerdo que todos queremos una minería bien. Yo, por ejemplo, no trabajaría aquí si yo estaría promocionando una minería que va a acabar con el país. Eso yo no lo aceptaría. Pero entonces esto no es un juego a cero. Esto no es quién gana o quién pierde. Esto tiene que ser un ejercicio cooperado sobre qué es la minería que queremos y qué minería va a llegar al territorio. ¿Cuál es nuestra gran apuesta? Nuestra gran apuesta es, obviamente, acatar, porque somos respetuosos del Estado Social de Derecho, las decisiones de la Corte. Y la Corte ha venido cambiando su línea jurisprudencial desde 2012 a la fecha y nos ha cambiado la forma de hacer minería.
Al principio nos asustó y dijimos, cambiaron las reglas, pero lo hemos tomado como una gran apuesta y decidimos llegar al territorio es la mejor forma de legitimar este sector, que le hace falta legitimarse en la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Llegando a territorio, llegando a los alcaldes y a la comunidad. Y eso lo hemos afrontado, esos fallos de la Corte, no como una obligatoriedad, sino como algo que permita que ese proyecto, que pase de ser proyecto a mina, llegue legitimado al territorio. Y para eso, ¿qué estamos haciendo? Precisamente trabajando con los alcaldes. Y ahí quiero hacer un punto muy importante, porque sí ha cambiado la forma, sí han cambiado las reglas para los alcaldes. Los alcaldes tienen ahora una facultad de participación en esa decisión del tema de la minería. Pero no solamente es un poder de decisión, es una responsabilidad. Porque si yo voy a participar en una decisión tan importante, tengo que ser responsable. Y si yo voy a decidir la vocación de un municipio, tengo que conocer mi municipio, tengo que conocer el uso de mi municipio, y tengo que saber cómo está mi municipio de minería, y tengo que saber qué aporta la minería, y tengo que saber qué minería hay en mi territorio, no simplemente decir, es mi programa de gobierno, saco la minería del territorio y no saber si es necesaria o no para las demás actividades que voy a desarrollar en mi municipio. Nos ha ido muy bien con los alcaldes, llevamos acercamiento con más de 30 alcaldes, y lo primero que nos damos cuenta es lo que les digo, la desinformación. Muchas veces cuando nos dicen, es que la minería está acabando con el territorio, yo digo, sí, ¿cuál minería? No, una gente que está sacando, no sé, materiales y tiene título o no tiene título. Yo digo, señor alcalde, usted tiene unas funciones de policía que están en el Código de Minas y que definitivamente usted puede contribuir a que la actividad se haga bien, como hacen con las demás actividades. Primero le informamos en sus responsabilidades y segundo le informamos en qué tan importante puede ser la minería para el desarrollo integral de su municipio. Sabemos que como autoridad local tienen la facultad de definir el desarrollo integral de su municipio, pero tienen que hacerlo informado y con responsabilidad, que la minería sea un aliado para el desarrollo de su municipio. Entonces yo lo que planteo es que esto no puede ser un debate de yo gané porque la minería no va a existir. Yo pienso que eso no puede ser el debate es qué minería quiero que exista en el territorio o qué tan importante es la minería para por ejemplo, en el caso del alcalde, para mis electores, para mi comunidad. Yo tengo que considerarlo a todos y no solamente un grupo de interés. A un grupo de interés, esto no es de un solo grupo de interés, esto es de un país, de una sociedad que necesita conocer la minería que tiene y conocer qué tan importante es. Lo importante de todo esto y que nosotros vemos es que la institucionalidad tiene que avanzar en informar. Y lo hemos reconocido que de pronto así hemos tenido fallas en la información y en el trabajo de las mismas empresas en territorio, que las empresas informen cómo hacen la minería, que las empresas informen su licencia ambiental, qué obligaciones ambientales tiene, que las corporaciones informen si efectivamente la actividad minera está acabando con las cuencas hídricas, porque se volvió un discurso de decir la actividad minera acaba con las cuencas hídricas y uno va y en el municipio efectivamente el proyecto minero que no es tan grande está lejísimo de las cuencas hídricas y ni siquiera está tocando las cuencas hídricas. Eso nos ha pasado cuando llegamos a acompañar al alcalde y llevamos el de la corporación y llevamos... Tengo todavía tiempo de la corporación y lo llevamos y efectivamente nos damos cuenta que es un trabajo mancomunado. Entonces, ¿por qué, respondiendo a la pregunta, tiene sentido que se pueda prohibir la minería en cualquier lugar? Yo no me pondría a decir un sí o un no. Pienso que eso no puede ser una decisión de decir que se puede prohibir en cualquier lugar sin tener una consideración, sin tener una información y sin saber las consecuencias y los impactos económicos que pueda tener prohibir esta actividad. Muchísimas gracias, doctora Silvana Habib. Le corresponde el turno a la doctora Diana Rodríguez defendiendo el sí. Bueno, muchas gracias. 10 minuticos. Perfecto. El argumento que defenderé hoy es que sí tiene sentido prohibir la minería localmente. Cuando el Estado Nacional prohíbe la minería, por ejemplo, cuando se niega una licencia ambiental o cuando se crea un parque nacional, ahí no hay mucha controversia, ¿no? De hecho, ahí es hasta bien recibido. Entonces, parto del supuesto de que ahí estamos de acuerdo. Lo debatido es cuando nos preguntamos por el municipio. Y el interrogante ahí es, entonces, si aunque la autoridad nacional permita la minería en una parte o la autorice en alguna parte, si las autoridades municipales pueden prohibirla. Y ese es en el debate en el que me voy a concentrar. Y argumentaré que sí debe ser una posibilidad que los gobiernos locales prohíban la minería en ciertos casos. Pero entonces, antes de empezar, quiero hacer una aclaración. No es coherente, de hecho es algo ingenuo, que oponernos a toda la minería. ¿No? Cuando tenemos celulares, computadores, cámara, luz, pues no es coherente decir que nos tenemos que oponer a la minería.
necesitamos los productos del suelo y necesitamos los del subsuelo. Pero eso no significa hacer minería a cualquier costo ambiental y a cualquier costo social y en cualquier lugar. De hecho, la decisión de permitir o prohibir debe al menos responder 3 preguntas. Por un lado, ¿dónde se hace? Por ejemplo, en páramos, en cabeceras de ríos o en zonas principalmente agrícolas. ¿Quién decide y cómo se decide? Por ejemplo, ¿se tuvo en cuenta el municipio a la hora de autorizarlo o no? ¿Y qué tipo de minería es? ¿Artesanal, a gran escala, de oro, de carbón y qué costos sociales? Pero entonces, habiendo hecho esta aclaración, porque no es adecuado decir que en cualquier caso, si uno se opone en algunos momentos a la minería, entonces es por un ambientalismo radical o porque hay desinformación, ¿no? Entonces, quiero enmarcar el debate y aclarar que no es una oposición a toda la minería, pero sí voy a argumentar y voy a dar 4 razones ahorita por qué sí debe ser posible que las autoridades locales prohíban la minería. Entonces, lo primero es que los territorios tienen una facultad constitucional para decidir sobre el tipo de desarrollo que quieren. No, la Constitución es muy clara, hay el artículo 311 que reconoce que los municipios son los encargados de ordenar el desarrollo del territorio. Entonces, si la minería afecta el tipo de desarrollo, entonces debe ser una potestad de los municipios de poder tomar decisiones a la hora de decidir si hay minería o no. Entonces, si quieren minería, adelante. Pero hay otros tipos de desarrollo a lo que los municipios también le están apostando: agricultura, turismo, recreación, que pueden ser incompatibles con ciertos tipos de minería. Entonces, ellos deben tener la posibilidad de decir no. Pero además, este argumento constitucional tiene 2 razones adicionales. Uno es que los municipios son los que viven el impacto, sobre todo el impacto ambiental. Entonces, por ende, ellos deben poder decidir si quieren ese tipo de actividad o no. Segundo, los municipios tienen un conocimiento local. La gente que vive en el municipio, los alcaldes, los concejales y los ciudadanos conocen mejor que nadie su territorio. Saben cuándo hay crecientes de los ríos, cuándo no, cuándo hay sequías, cuándo hay unas zonas más inestables, monitorean día a día qué está pasando con la deforestación, la situación de los páramos. Y eso es fundamental, porque eso es un conocimiento que tiene sobre todo el gobierno local. ¿No? Entonces, tiene sentido que ellos participen en la decisión de decir sí o no a la minería, dado que tienen ese conocimiento. Pero hay un segundo argumento. Entonces, no es solo el argumento constitucional, sino hay un segundo. Y se dice mucho, el Estado es el dueño del subsuelo. Pero es que el Estado no solo es el gobierno nacional. El Estado incluye a los municipios. El Estado, de alguna manera, entonces, no es solo la nación, como a veces se dice. En términos jurídicos, existe una concurrencia de instituciones que forman el Estado. Entonces, aquellas instituciones que forman el Estado, como son los municipios, deben poder decidir sobre ese subsuelo. De hecho, si comparamos, por ejemplo, la Constitución del 86 y la Constitución del 91, hay una diferencia muy interesante. En la Constitución del 86 se decía, la nación es la dueña del subsuelo, entendido el gobierno nacional. Luego en la Constitución del 91 cambia y dice el Estado es el dueño del subsuelo, donde el Estado se ha entendido como los municipios y el gobierno nacional. Entonces, eso que no sea solo el gobierno nacional hace que los municipios tengan que poder tener derecho para poder prohibir la minería o aceptar la minería. Pero además hay otra razón. Constitucionalmente los municipios son quienes son los encargados de ordenar el territorio y de ordenar los usos del suelo, ¿verdad? Y es muy claro, para hacer minería, para llegar a ese subsuelo, hay que pasar por el suelo. Entonces no hay forma de no afectar ese suelo del que los municipios son los competentes de organizar. Pero hay un tercer argumento, y el tercer argumento es de índole económico. Y aquí lo voy a desmenuzar un poco en 5 partes. Y esas 5 partes deben mostrar por qué desde una perspectiva económica tiene todo el sentido prohibir la minería. Primer punto, el empleo. Las industrias mineras y de hidrocarburos son intensivas en capital y tienen un alto nivel de tecnificación. Por eso, la mano de obra que contratan es muy bajo. Entonces, el aporte o lo que se llama la participación de estas industrias en el empleo es muy baja o es marginal. Por ejemplo, tomemos los datos más recientes del DANE a nivel nacional. Se evidencia que ¿cuáles son los sectores que más empleo generan? Primero, el sector de comercio, restaurantes y hoteles, ese concentra el 28%, seguido por
servicios comunales el 19% y la industria y agricultura 15,8%. La minería, en cambio, entra bajo el rubro de otros. Y ese otros, que entonces no es solo minería, sino otras actividades, aporta únicamente el 2,7%. Entonces, tampoco es que la minería sea la panacea en el empleo. Listo. Segundo punto, las necesidades básicas insatisfechas. Los municipios mineros de Colombia, con excepción de algunos municipios de Antioquia, tienen peores índices de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, son más pobres que el resto del país. Están peor en salud, en vivienda. Por ejemplo, un dato con cifras del censo de 2005. Mientras en 2005 el porcentaje nacional de hogares con necesidades básicas insatisfechas era del 28% a nivel nacional, los departamentos productores de carbón, como el Cesar, esa cifra era el doble, 45%. O sea, era el doble de pobres, estaban el doble de mal en índice de necesidades básicas insatisfechas. Y si miramos específicamente los municipios productores de carbón en el Cesar, la cifra se dispara al 73%. Del 28% que es el nivel nacional al 73% en necesidades básicas insatisfechas. Pero hay otro argumento económico y es el argumento de la dependencia económica. La dependencia, ¿qué significa la dependencia económica? Que la minería nos vuelve dependientes de los precios internacionales. Bajan, caen o suben los precios y nosotros fluctuamos. Nuestras exportaciones y nuestros ingresos por esa actividad fluctúan con los precios internacionales. Recordarán ustedes, lo vivieron muy de cerca, la caída de los precios recientes de las materias primas, de los commodities, incluido el oro, hace año y medio, ¿verdad? Con eso vimos una caída en las exportaciones colombianas, una caída en los ingresos. Entonces, por ejemplo, eso hace que nosotros no podamos controlar ese aspecto y nos deje vulnerables a la oscilación de los precios internacionales. Pero más aún, no es solo una dependencia económica, es una dependencia también en materia de empleo. Como lo muestra claramente un estudio del Ministerio de Minas, el que se llama el IETI, cuando los precios de los minerales cayeron, no solo bajan esos ingresos fiscales que estaba diciendo, sino también el empleo. Entonces, por ejemplo, entre 2014 y 2015, momento en que cayeron internacionalmente los precios de las materias primas, el empleo del sector minero cayó en 2,6%, mientras que el empleo a nivel nacional cayó en el 0,8%. O sea, cayó, en síntesis, mucho más duro en el sector minero porque dependíamos de esos precios internacionales. Entonces, por eso es que la literatura habla muchas veces de la maldición de los recursos. Es este tipo de comportamiento que ha dado origen a este concepto. Entonces, de manera que el argumento no es en contra de la minería, sino que es dependiente. Pero bueno, me dicen que ya tengo un minuto, entonces voy a acelerar un poquito y voy a llegar al cuarto argumento. Y es ya saliéndonos del argumento económico. Y voy a pasar a uno de riesgos. Y es que los municipios, tiene sentido que los municipios prohíban la minería porque es una forma de prevenir los riesgos. Entonces, el país tiene pobre conocimiento sobre sus fuentes hídricas. También tiene una geografía muy complicada con fallas geológicas activas. No tenemos delimitados todos nuestros ecosistemas estratégicos. Tampoco tenemos los planes de ordenamiento del manejo de las cuencas. Y tampoco tenemos exactamente medidos los costos ambientales y sociales de la minería llamadas las externalidades. Si tenemos todo este desconocimiento y si además sabemos que es una actividad riesgosa, pero que además hay alternativas, entonces deberíamos permitir que los municipios puedan prevenir esos riesgos. Y infortunadamente el caso de Mocoa nos muestra. Mocoa en ningún momento, y que quede muy claro, estoy diciendo que es producto de la minería, pero los efectos que vimos que ayudaron a ocasionar Mocoa, como la deforestación, como el desvío de las cuencas de los ríos, son actividades que están íntimamente ligadas a los efectos de la minería. Y entonces, ¿qué quieren los municipios que están tratando de decir que no? En nombre del interés general, no de un grupo específico, están tratando de prevenir esos riesgos para no tener desastres ambientales. Gracias, doctora Diana Rodríguez. Ahora cada uno de ustedes tienen 3 minutos para controvertir o redondear el tema. Le corresponde el turno a la doctora Silvana Javid. Bueno, 3 minutos. Voy a tratar de, anoté todos los puntos, sí. La facultad que tienen los alcaldes, pues en mi intervención hablé sobre eso. Tienen una facultad, pero también tienen la responsabilidad para decir el desarrollo integral de su municipio.
Y en eso no solamente es excluir una actividad, sino ver cómo es compatible esa actividad con las demás actividades y cómo le va a permitir. Por ejemplo, la minería le ayuda al desarrollo de las vías para que pueda avanzar en el tema comercial, le ayuda a construir escuelas, le ayuda a construir carreteras. Entonces es muy importante cómo esa actividad minera puede ser su aliada en la definición del desarrollo integral del municipio. La facultad la tienen, pero también tienen responsabilidad en esa decisión. Yo estoy de acuerdo que ellos tienen esa responsabilidad, pero hablar que tienen el mayor conocimiento y técnico, creo que ese es un trabajo cooperado. Tienen que hacerlo de la mano con la institucionalidad. A la institucionalidad hay que reconocerla. Y el hecho que trabajen de manera mancomunada con la Agencia Nacional de Minería y con el Ministerio, al contrario, les ayuda a hacer un buen desarrollo integral, respetando competencias, respetando las competencias que ellos tienen y las que tenemos como autoridad, independientemente de si nos ponemos en el debate de quién es el recurso minero, si de la nación o del Estado. Obviamente hacemos parte del Estado, pero esa concurrencia, como lo dice el artículo 288 de la Constitución, tiene que ser coordinada, subsidiaria y consecuente, y de esa manera, coordinada, subsidiaria, de esa manera tiene que hacerse. No es que prime el uno simplemente porque yo quiero primar, porque tengo el mayor facultad para definir el desarrollo. La misma Constitución lo dice, que hay que hacerlo de esa manera, entendiendo intereses de los dos principios de intención, pero llegando a lo que queremos todos, y es el beneficio para la comunidad. Entonces yo no puedo hacer uso de esa autonomía territorial simplemente que decir voy a prohibir la actividad minera porque creo que es la que más riesgo genera o porque es la que menos ruido me hace y no tengo en cuenta qué aporta esa actividad para mi municipio. Creo que hay que hacerlo bajo la responsabilidad y, como lo dice la misma Constitución, bajo esos principios que nos ayudan a definir esa tensión entre la autoridad territorial y la autonomía del Estado. El otro es que el Estado, lo otro que quería decir, el empleo. Sí, efectivamente la minería no es la actividad minera, no es la que más empleo genera. Eso es por lo que decía, precisamente por lo tecnificado que son los proyectos y por las etapas, una etapa de exploración que no se necesita tantos empleos como la etapa de explotación, pero no vemos otra cosa, y es que lo que se va para regalías, que es lo que ayuda a saneamiento básico, eso genera empleo, y los encadenamientos indirectos. Entonces, el proyecto como tal no genera, pero lo que se va a hacer para desarrollar el país, que son las vías, que son todo el saneamiento básico, todo el tema de salud, esos empleos son generados por plata de la minería. Entonces uno no puede conocer toda la cadena. Eso quería dejarlo muy claro. Entonces, prohibir, el otro es dependencia económica. Efectivamente, es dependencia económica porque son commodities y dependemos de los precios. Y eso tiene que ser así porque el mercado funciona así. Pero eso no es una razón para excluirla, sino al contrario, para volver un aliado y tener yo otra actividad como administrador, cuando digo yo es como alcalde, que me permita que subsistan las dos actividades. Nadie quiere que un pueblo sea solo minero. ¿Quién me ha dicho eso? La minería puede convivir con la agricultura, la ganadería, el turismo. De hecho, la minería le sirve para que el turismo haga su infraestructura. Todo necesita de la minería. Entonces, lo que tiene que hacer el alcalde es el ejercicio juicioso, y nosotros estamos ahí para acompañarlo, de definir ese desarrollo integral. Pero obviamente nadie quiere que dependan de eso. De hecho, les quiero contar un dato. Los proyectos mineros, las minas, los que ya son minas, están metiendo entre sus planes de responsabilidad social programas para que el área de influencia, que lo que busca es que toda la empresa los contrate, precisamente es tener capital para inversión social dedicado a otro tipo de actividad. Y programas como emprendedores y todo eso que hacen para que la población sepa hacer otras actividades económicas. Es un aliado para eso. Entonces nadie está diciendo que obviamente eso no sea un factor importante. Y gracias, doctora Silvana. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Okay. 3 minutos, doctora Diana Rodríguez. Perfecto. Bueno, voy a abordar algunos de los puntos que tocó Silvana. El primero, el punto de las regalías. Un argumento muy fuerte suele ser se necesitan las regalías para el desarrollo. Pero justo hoy, en un blog de La Silla Vacía, Juan Camilo Cárdenas trae varios papers que muestran que el impacto de las regalías es cuestionable y lo compara con el impuesto predial. Y dice que justamente varios trabajos están mostrando que los recaudos por el impuesto predial tienen impactos directos y positivos en la reducción de índices de pobreza de los municipios mineros, pero que los efectos de las regalías en reducción de pobreza han sido nulos o mínimos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Como que tendemos a agrandar el efecto directo de las regalías. Segundo, en muchos sitios donde entonces se hace minería, siguiendo con este argumento del impuesto predial, deja de estar el impuesto predial como una fuente, ¿verdad? Entonces el impuesto que realmente impacta, que se está mostrando que es el impuesto predial, estamos cambiándolo por el impuesto de regalías. Segundo, el tema del cambio en las reglas del juego. No es cierto que la Corte Constitucional haya cambiado de precedente.
jurisprudencia de la Corte Constitucional por varias tutelas y demandas, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo, lo que ha hecho es desarrollado el precedente constitucional. Desde hace varios años diciendo es fundamental garantizar la participación activa y eficaz de los municipios. Esa participación activa y eficaz debe ser tanto para decirle sí a la minería como no. Luego lo desarrolló a decir no solamente esa participación tiene que ser activa y eficaz, y para ser activa y eficaz tiene que haber concurrencia, ¿verdad? Tiene que haber concertación, perdón, y la concertación implica poder decir sí o no. No solamente sí, porque si no, no estaríamos permitiéndoles, no sería una participación activa y eficaz si estamos diciendo que solo tienen que decir sí. Por otro lado, otra cosa, sobre las actividades y el hecho que la minería pueda coexistir con otras actividades, que era uno de los argumentos. En muchos casos no es posible. ¿Por qué? Porque en muchos casos la minería, digamos, minería a cielo abierto, que implica tajar una montaña, ¿no? Implica que el paisaje, que es uno de los factores turísticos, deje de existir. Segundo, significa que la agricultura a pequeña o incluso a gran escala tampoco pueda coexistir en la gran forma como se pretende y como se tiene en esos municipios en ese momento. Entonces, pretender que la minería, sobre todo la gran minería, la que se está tratando de hacer, no hablemos de la minería artesanal, coexista con proyectos turísticos y proyectos de agricultura, es muy poco viable, ¿no? De hecho, en otras partes de América Latina, donde, por ejemplo, han querido decirle no a la minería, es justamente porque está poniendo en riesgo la agricultura. Cajamarca en el Perú, Tambo Grande en Perú también, Esquel en Argentina, todos han sido por su riesgo a la agricultura o al paisaje como fuente turística. Doctora Diana Rodríguez, se nos acabó el tiempo. Tiene la palabra Juanita León y José Vicente Arizmendi, quienes se encargarán de hacer las preguntas. Yo tengo una pregunta para Diana sobre el equilibrio de la información del que estaba hablando Silvana, porque lo que nosotros vimos cuando fuimos a Cajamarca es que el fotógrafo, estábamos haciendo un video sobre Cajamarca y el fotógrafo y la periodista estaban hablando con el alcalde y había como una barra más o menos chiflándolos de hablar con el alcalde, con una persona de la empresa, perdón. Después fueron incluso a pedir un cigarrillo y no se lo quisieron vender porque pensaron que estaban del lado a favor de la minería. Entonces yo me pregunto, hay todo un activismo ambiental, hay toda una cantidad de grupos organizados a favor o en contra de la minería, y no hay el mismo grupo de ciudadanos organizados defendiendo la minería o defendiendo las ayudas que dan las empresas. Entonces no estoy segura si hay un equilibrio en la información que tiene la gente al momento de votar las consultas. ¿Eso es algo que se debe considerar o no se debe considerar? Sí, yo creo que es fundamental, pero yo creo que es impreciso decir que hay una desinformación. Digamos, tú pusiste el caso de Cajamarca. El caso de Cajamarca llevan más de 8 años haciendo debates en la Universidad del Tolima, debates en el Consejo Municipal. Han invitado expertos nacionales e internacionales. Ha ido la Asociación Nacional de Minería. Y lo digo porque he estado ahí en los momentos que ha ido y porque también he leído y he visto los debates que se han dado. Entonces, van expertos nacionales e internacionales, los ministerios, distintos ministerios, o sea, a Cajamarca han llegado los ministros, es decir, ha habido mucha información que circula. Los debates nacionales, tanto en Cajamarca como en Ibagué, como a nivel nacional, informes hechos por diferentes grupos de distintos tipos. Es decir, yo creo que hablar de que la gente toma estas decisiones solo por pasión es equivocado, ¿no? Tal vez sí, no le vendieron el cigarrillo, pero la pasión no significa desinformación, significa un momento en el que estamos, el día de elecciones, ¿no? Un día de elecciones donde hay fervor, igual que pasa en las elecciones nacionales. Uno dice, hoy me visto de algún color político y me paro con la gente que esté del mismo color. No significa que no entienda los argumentos de la oposición, por ejemplo. Entonces, yo creo, ¿y por qué creo que hay más grupos ciudadanos o académicos informando el debate sobre los riesgos? Porque hay un desequilibrio en la balanza. Porque la balanza está desequilibrada. Hay mucha información en cabeza del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minera,
las grandes empresas poseen mucha información, el dinero y los recursos para contratar grandes técnicos. Eso es una información difícil de obtener. Entonces, ¿qué pasa? Hay una necesidad de equilibrar la balanza, de buscar otros tipos de información, bien sea de las universidades, de los expertos, para poder equilibrar y poder tomar decisiones informadas. Es más, si debemos hablar de un tema de información, yo creo que un punto importante en aras de mejorar las prácticas es lo opaco que es la información al nivel nacional. Los que tenemos el privilegio de poder saber cómo meter un derecho de petición, hemos podido acceder a algún tipo de información. Pero es muy difícil. Muchas veces la información se hace pública una vez, ya estamos en el trámite de licencia ambiental. 8 años después, 7 años después. Entonces, esa concentración de la información requiere que los otros grupos, desde movimientos sociales hasta los propios gobernadores, alcaldes, consejos municipales, busquen esa información tanto en la academia como en la sociedad civil. En la misma línea de Juanita, doctora Javi, bueno, usted es muy valiente para defender además apasionadamente también el punto de vista que evidentemente es muy impopular en este momento. Además porque en las ciudades sabemos muy poco de minería. Yo creo que si acaso hemos ido a la mina de Zipaquirá y no más. Creo que debe ser la única mina que algunos conocemos. Probablemente hay otra gente mucho mejor informada. ¿Hay casos de buenas prácticas? ¿Hay algo que usted cree que podrían hacer para tratar de equilibrar y que el debate no sea tan de pasiones y más de argumentos como aspira que sea la Javeriana y la Silla Vacía estos argumentos? Sí, yo coincido con Diana en eso. Yo creo que tenemos que avanzar en la información y eso lo hemos reconocido y creo que la ciudadanía tiene que estar informada y tanto las autoridades locales y nosotros como institución nos estamos volcando a eso, a tener canales de información. Por eso es que empecé hablando de esto hay que hacerlo de manera informada. Y lo estamos haciendo con los alcaldes que son responsables y con los consejos de este tipo de decisiones o de conocer. Nos damos cuenta que muchas veces ellos no lo tienen dentro de sus prioridades, salen al debate y sí, dicen no minería. A mí me ha pasado, estoy hablando porque me ha pasado, eso sí es un tema informado. Y entonces salen en las noticias contra la agencia y después me siento con ellos y me dice, porfa, me ayuda con un título que tengo aquí en la agencia. Y yo, alcalde, no me haga eso, me expone ahí a los medios y luego me dice que si tiene un título. Vio que la minería sí es importante, o sea, le digo, vio que sí es importante porque usted lo necesita para el desarrollo. Pero es que yo no sabía que ese título estaba acá. Yo, alcalde, pues obviamente el Código de Minas, que ahorita hablo lo de la Corte Constitucional, tiene una obligación para los alcaldes que consulten la información geológica para incluirla en sus planes, en sus POTs. Y tampoco lo hace. Entonces yo por eso digo que es un tema de responsabilidad. Yo no estoy echando ni al alcalde, ni al uno ni al otro, pero creo que cuando se habla de no hay información, yo sí estoy de acuerdo que tiene que ser información para el ciudadano que no tiene acceso, como decía Diana, pero también el responsable de promover este tipo de decisiones tiene que darles información para que pueda hacerlo de manera informada. O sea, lo vamos a hacer, pero el alcalde también tiene que conocer qué hay en su municipio y yo defiendo mucho eso porque lo he vivido en carne propia. Y me parece que cuando yo digo que hay que hacer un diálogo sincero es que cada uno, no solamente un grupo de interés, que también los alcaldes entiendan la decisión que van a tomar. Si hay buenas prácticas, que sí tenemos buenos ejemplos, sí tenemos buenos ejemplos. Yo me he dedicado para poder hablar así con esta pasión a conocerlos, porque si no estaría hablando de algo que en realidad no. He ido a proyectos, me lo he pasado en eso, he ido a proyectos en Antioquia, he ido a proyectos en el Cesar, en La Guajira. Por ejemplo, fui uno de Antioquia hace poco, que es un proyecto que se trabajó con la comunidad, llegó a ser mina, ya es una mina, y efectivamente se hizo eso. Se empezó desde el día 1 a hablar con la comunidad y se empezó a decirle a la comunidad cosas tan básicas como el ciclo minero y empezó a decirle a la comunidad qué beneficios iba a tener. Tanto así que vieron el tema, analizaron el tema ambiental y habían pedido más hectáreas y decidieron, porque la comunidad, obviamente para la comunidad era muy importante, un tema de una estrella ambiental que no está protegida por el medio ambiente, pero que a ellos les parecía importante. La misma empresa dijo, ¿sabe qué? No hagamos nada con esa estrella ambiental, dejemos eso por fuera de las hectáreas tituladas y hagámosles también una minería subterránea y no de cielo abierto, para que aquí todos los intereses puedan concurrir y efectivamente la licencia ambiental se otorgó en
dentro de la normalidad, la misma comunidad lo apoyó, esa empresa acompaña temas educativos, esa empresa acompaña todos los talentos que hay ahí, promociona el café del sitio, mejor dicho, la comunidad es su mejor padrino de ese proyecto. Tenemos eso y hay varios, por ejemplo, proyectos en La Guajira donde 12.000 personas han estudiado por esa empresa minera. 12.000 personas en el país tuvieron estudios por esa empresa. Entonces yo en realidad sí me convenzo que cuando la minería se hace bien y el recurso está ahí, nos lo ha dado para aprovecharlo de la manera eficiente como lo estamos promoviendo. Entonces yo pienso, hay mucho que hacer, pienso que de estas cosas yo siempre digo que uno tiene que sacar lo mejor y es un debate informado y eso nosotros desde el año pasado empezamos a hacerlo, a ir a territorio, nos las pasamos todo el tiempo hablando con alcaldes y con las comunidades y lo que hay que avanzar es en canales de comunicación y que las mismas empresas y los que yo digo que las mismas empresas cambien su programa social. Ya nosotros los obligamos, tenemos una resolución que los obliga a hacer una gestión social, pero que ellos lo hagan por iniciativa, que lo están haciendo, y el que va a pedir un título, que tenga claro el trabajo que va a tener que hacer con el alcalde de la comunidad, porque eso es desde el día 1, desde que yo voy a radicar una solicitud. Entonces nosotros lo hemos visto como una gran apuesta y el debate, lo que queremos hacer y con el ministerio es avanzar en los canales de información. Nosotros lo que hemos visto también cubriendo la minería es que todo tu argumento se basa en los controles, en que el Estado tiene la capacidad de controlar, pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que ahí el desequilibrio entre el Estado y las empresas mineras también es muy grande y que tiene muy poquitos dientes para controlar, aunque con la Agencia Nacional Minera se ha avanzado, pero en realidad los que pagan los estudios ambientales terminan siendo las empresas mineras y el Estado no cuenta ni con los geólogos ni con los expertos para contradecirlos. Entonces, ¿qué tanto realmente puede controlar el Estado el daño ambiental y los riesgos inmersos cuando los mismos interesados son los que te dan la información para hacer esa evaluación? Bueno, eso sí, el ministerio, yo voy a tomar la vocería del Ministerio de Ambiente, pero obviamente he oído al ministro de Ambiente diciendo cuando estamos juntos en el mismo escenario y es obviamente la minería que promueve la que también la autoridad ambiental va a controlar. Y él sí tiene esa gran apuesta de fortalecer las corporaciones. Sabemos de esa deficiencia como gobierno, sabemos que hay que estar preparados. Obviamente en la norma ambiental está así dispuesto que la empresa o el solicitante es el que presenta el estudio de impacto ambiental, pero con una rigurosidad que obviamente hay unos términos de referencia y tienen que cumplirse, no es que ellos lo hagan como quieran y lo presenten, simplemente tienen que cumplir con los términos de referencia que expide la autoridad ambiental y obviamente el proceso no es que sea tan fácil, aquí una licencia ambiental se demora mucho. Les quiero contar algo, para la última licencia de un proyecto salió después de 15 años una licencia ambiental para un proyecto de oro, o sea, no es que sea tan fácil tener una licencia acá, se demora mucho porque efectivamente son estudios y obviamente requerimientos de información. La apuesta del Ministerio de Ambiente, y por eso digo que tomo la vocería porque es del Ministerio de Ambiente, es obviamente enfocarse al fortalecimiento de las corporaciones. Yo creo que esto es un tema de capacidades importante para controlar, hablo de la agencia. La agencia, nosotros tenemos títulos mineros, 8.000 títulos, pero les quiero contar, no es gran minería. Nuestra minería en realidad es pequeña y mediana, aquí no hay gran minería, hay unas empresas que son grandes, pero nosotros tenemos el 50% de nuestros títulos son de materiales de construcción, en realidad somos un país de materiales de construcción. Y los proyectos que tenemos unos proyectos que son los que nos aportan la regalía, que son unos proyectos de interés nacional, que son de carbón, que los conocemos, que vienen de hace muchos años, proyectos consolidados, y estamos promocionando otro tipo de proyectos que están en etapa de exploración. Pero nosotros, como agencia, cuando se creó la agencia, precisamente se hizo para tener esa capacidad y sí estamos fiscalizando la totalidad de los títulos mineros, pero nuestra minería es de pequeña y mediana minería. A eso los acompañamos porque efectivamente es lo que yo siempre digo, el medio ambiente no sabe quién es grande, quién es pequeño, se afecta por la actividad, no porque quién es grande o quién es pequeño. Entonces estamos acompañando a esa pequeña y mediana minería a través del Ministerio de Minas con programas de formalización y todo el tema de créditos para que puedan cumplir con los requerimientos ambientales. Es una gran apuesta, pero es como cualquier actividad, no digo cualquiera, no quiero que me interpreten, pero es como una actividad económica que necesita dar un trato a pequeña, mediana, gran minería, pero quería hacer esa claridad que no somos un país de gran minería, somos un país de pequeña y mediana minería. José Vicente. Doctora Rodríguez, proyectémonos en el tiempo. El alcalde de un pueblo donde hay un potencial minero importante
lidera a la comunidad para que digan que no. 5 años más tarde el pueblo está igual de pobre o más pobre. ¿No será que alguien dice, oiga, venga, pero y entonces teníamos aquí una fuente de riqueza, no la aprovechamos, le apostamos a otras cosas o no le apostamos a nada? Porque a veces hablamos como idealizando, la comunidad es sabia, los alcaldes son muy juiciosos. Si fueran tan juiciosos, Mocoa no hubiera habido si conocieran también sus fuentes hídricas, los niveles, los riesgos, pues en Mocoa no habría pasado nada. No hay ese riesgo de que de pronto, listo, somos eficientes en decir que no, pero en poco más. Bueno, esa es una pregunta importante porque se suele entender que, por ejemplo, en el caso de los alcaldes diciendo que no, es una decisión solo del alcalde. No, acá hay unas decisiones donde están participando las comunidades. O sea, si nos devolvemos al caso de Cajamarca, el caso de Cajamarca, por ejemplo, ha sido liderado por muchos estudiantes de la Universidad del Tolima, profesores de la Universidad del Tolima, geólogos de la Universidad del Tolima. Es decir, no estamos hablando que esto es una decisión únicamente de una persona, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, para una consulta popular tiene que pasar o por la ciudadanía o por el alcalde, luego por el consejo municipal, luego por un tribunal. Es decir, hay más de una persona involucrada a la hora de tomar la decisión, en primer lugar. Segundo, no quiero idealizar y no quiero decir que el conocimiento local es único, perfecto, pero es un conocimiento muy importante para tener en cuenta. Y es un conocimiento que, por ejemplo, sobre el tipo de actividad agrícola que se puede hacer, sobre el comportamiento de los ríos, la gente que vive, no solo los ciudadanos, las autoridades, pero también las autoridades regionales conocen muy de cerca su territorio. Usted mencionó, volvimos al lastimoso caso de Mocoa, ¿verdad? Corpo Amazonía había anunciado que este riesgo podía pasar. Es decir, la autoridad regional llevaba diciendo este riesgo va a pasar. Entonces, ese es el tipo de autoridad, de conocimiento local al que me estoy refiriendo. Es un conocimiento que está tanto en el nivel del municipio como en las corporaciones autónomas regionales, que su labor es seguir muy de cerca y producir un conocimiento local sobre el área, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de Cajamarca, lo mismo ha pasado con Cortolima. Cortolima ha dicho repetidas veces los riesgos que hay de hacer la actividad minera cerca de los páramos, los riesgos de hacerlo donde hay fallas activas, ¿no? Los riesgos hay de hacerla en una zona de reserva forestal. Es decir, las autoridades, tanto el nivel municipal como el nivel regional, están tratando de alertar sobre los problemas que tienen. Entonces es a ese conocimiento local y técnico al que me estoy refiriendo. Una última pregunta para cada uno de los panelistas. Yo tengo una para los dos, y es si ustedes son partidarios de que los pueblos que voten en contra de la minería entonces no tengan regalías. No, y creo que es, estoy partidaria que sí tengan regalías. O sea, para aclarar, estoy partidaria que sí tengan regalías, porque si no lo tienen, estamos desconociendo que los territorios pueden prestar otro tipo de servicios que no son solo los servicios de la minería, son los servicios ecosistémicos o la producción de otro tipo de ingresos, como es la hotelería o el turismo o la agricultura. Si fuéramos a aceptar ese argumento, es decir, si fuéramos a aceptar que un municipio que dice que no a la minería no debería tener regalías, entonces también estaríamos diciendo que aquellos municipios donde se crea un parque nacional tampoco deberían tener regalías. Y es contrario a toda la lógica de la reciente reforma del sistema general de regalías, que fue justamente reconocer que hay unos sitios que producen minería, de donde salen unos ingresos que deberían beneficiar a todo el país, y que hay otros sitios cuyo beneficio para el país es, por ejemplo, preservar las fuentes de agua, garantizar que ciudades como Bucaramanga, por ejemplo, tengan agua, o como Bogotá, o que sea garantizar la existencia de la biodiversidad. Doctora Silva. Yo creo que eso también se le debía contar antes de que vote. Que si dicen no, pues van a tener regalías, para que también sea parte de la información, pero más allá de si tienen derecho a regalías o no, yo creo que tienen que haber las consecuencias, los impactos económicos de no minería en el municipio. Eso me parece muy importante. Yo creo que a un alcalde le interesa mucho que su gente trabaje y que su gente tenga alguna actividad en quedamientos productivos, y que sepa que si la minería se va, como si tiene una actividad para la reconversión.
Me parece que eso es una decisión más de fondo que tiene que tomar y si va a hacerlo así un programa, saber cómo va a atender esa población que vive de la minería. Entiendo que gente dentro del gobierno está diciendo una forma de tener estas consultas es que votas no tienes minería. Lo que pasa es que, como dice Diana, tenemos una ley de regalías que hay que cumplirle, pero lo que digo yo es, tendría que pensarse, yo más voy es porque es el informe, que produce la minería y las regalías, ¿qué aporta? Eso es lo que me parece a mí importante dentro de la discusión. Una última pregunta, José Vicente. Bueno, no, más que todo para la doctora Rodríguez una especie de comentario. O sea, en otra época soñábamos con prohibido prohibir. Ahora parece que lo de avanzada es prohibir. ¿No siente un poco eso? No, yo creo que el punto es permitir la prohibición y entender por qué es que tiene derecho, por qué es que tiene sentido prohibir. Y hay otra razón. Y hay un principio muy básico constitucional que creo que nos ayuda a entender por qué es que también tiene sentido poder prohibir. Y es uno que se llama el principio de rigor subsidiario. ¿Qué dice ese principio? Ese principio dice, los municipios tienen que poder tener el derecho de ser más estrictos con medidas ambientales y sociales que el propio gobierno nacional. Entonces yo creo que eso es a lo que estamos volviendo. Cuando los municipios ven que hay un riesgo de un cambio en las actividades productivas, un riesgo de caer en los índices de necesidades básicas insatisfechas tan básicos, unos riesgos de que las regalías no produzcan los beneficios que se producen, todos esos riesgos es darle esa posibilidad a los municipios de prohibir. Yo por eso partí el debate diciendo, no es prohibir a toda costa, es prohibir, es permitir la prohibición y siempre hacernos la pregunta, ¿de dónde se hace la minería? ¿Cómo y cuándo y quién la hace? Bueno, ahora tenemos 3 minutos para concluir. Como empezó la doctora Silvana Javid, le toca a la doctora Diana Rodríguez concluir 3 minutos. Perfecto. Yo quiero en esta conclusión dejar unos puntos muy claros y el primero es el argumento económico. O sea, no solo los empleos no son tan altos como se dice que son y por otro lado tenemos un problema serio y es que a la hora de evaluar los proyectos mineros no tenemos totalmente contabilizadas las llamadas externalidades, los costos sociales y ambientales. Entonces, si bien es importante informarle a la comunidad, estoy de acuerdo con la doctora Javid sobre ese punto, es importante no solo sobre los beneficios que puede traer la minería, pero sino también tenemos que empezar a contabilizar los costos. Y por eso es tan importante ese llamado principio de precaución, ese principio de poder prevenir antes de que ocurran los riesgos. Segundo, una de las razones por las que hay esta demanda para poder prohibir, esta demanda de los municipios de poder tener voz, es por la manera como se están otorgando títulos. Se ha ido concentrando más y más en el gobierno nacional la decisión. La doctora Javid hablaba que desde el año pasado ha ido a hablar con distintos alcaldes. Eso es un buen paso, pero eso no es hablar con ellos no es sustituto del procedimiento como se están otorgando títulos mineros. Y los títulos se otorgan de una manera centralizada. Un ejemplo que a lo mejor algunos en el auditorio reconocerán, se acordarán, es el llamado decreto navideño. El decreto 2691 que lo que hizo fue concentrar aún más la decisión de la autoridad minera, haciendo, por ejemplo, que la participación a la hora de entregar títulos no fuera obligatorio tener al Ministerio de Ambiente en esa decisión y que además los estudios sobre los riesgos ambientales los tuviera que hacer el propio municipio con su plata. Entonces nos da el punto central es ¿por qué hay este clamor por poder participar y poder tener voz? Porque la manera como se están otorgando los títulos es centralizada. ¿Qué es importante? Y ahí hago una invitación pública a la doctora Javid y es clave pensar en el mecanismo de concertación, ¿no? Se dice por ahí que ya hay un proyecto de ley sobre el mecanismo de concertación. Eso es una deuda del gobierno nacional de hace rato y eso es algo en lo que se debería trabajar. Pero un mecanismo de concertación que le permita a los municipios poder decir que no y el gobierno nacional respetarlo en ese mecanismo de concertación, porque si no sería un saludo a la bandera. Entonces, mientras que ese mecanismo de concertación no esté, es que se tienen que estar usando otros mecanismos legales previstos en la ley para poder tener voz y voto en las decisiones mineras. Mientras no cambiemos y equilibremos esa balanza y los municipios tengan mayor información oportuna y tengan
una forma real de participar y opinar sobre si tiene sentido tener minería en un sitio o no, se seguirán usando. Habrá una necesidad de usar otro tipo de mecanismos. Entonces, ¿a qué le puede y debería aportar el gobierno nacional? A un mecanismo de concertación donde haya más selección objetiva, es decir, no se le otorgue el título solamente a la persona con capacidad económica, sino al mejor postor, que eso es algo que hoy no pasa, hoy prima, primero en tiempo, primero en derecho. Esa es otra de las razones por las que los municipios quieren decir, no le otorguen el título a cualquier persona, quiero el mejor postor explorando el subsuelo. Entonces, mientras esa es una apuesta a la que le debería dar el gobierno. Muchísimas gracias, doctora. Le corresponde el turno a la doctora Silvana Javid. 3 minutos. Sí, voy a aprovechar porque tengo que decirle 2 cosas. Solamente no está primero en el tiempo, primero en el derecho. Habíamos sacado lo que está diciendo la doctora Diana, pero la Corte no los declaró inexequibles, que eran las áreas estratégicas, y era perfecto porque se organizaba el plan minero y si eran áreas que podían concertarse, pero la Corte pues también nos ordenó otras cosas que se demoran, pero la estamos cumpliendo, pero quería decir que tienen las 2 figuras y no se están otorgando títulos hace mucho rato centralizados porque la Corte ha cambiado las reglas y sí cambió el precedente. La Corte del 2012 ha declarado la constitucionalidad de los artículos, luego cambió del 2012 a 2016, ya ha sacado sentencias dependiendo de si prohibían o no los alcaldes, y cambió luego que era ley orgánica y ahora que no se necesita ley orgánica, sí cambió el precedente. No estamos otorgando títulos desde el 2013 o 2010, solamente porque estamos concertando con los alcaldes. O sea, quería hacer esa claridad porque creo que eso lo tiene que saber la gente, porque ha quedado y eso hay que cambiarlo. Por eso yo invito a que cambiemos el discurso. No se están otorgando títulos a la loca. Los invito a que vayan a la agencia. No estamos otorgando títulos. Las cifras que yo hablé son de títulos que se otorgaron hace mucho tiempo. No hay un título nuevo que esté generando ingresos. Lo segundo que quiero decir, ¿por qué? Porque hemos tomado con rigor el cumplimiento de las sentencias. Y sí estamos yendo a territorio a concertar. Sí lo estamos haciendo. No solamente estamos hablando con los alcaldes, los estamos acompañando para que tomen la mejor decisión. Y lo otro, la ley orgánica, la ley de concertación se está trabajando, el ministro lo dijo, y es una mejor dicho, es una prioridad para el gobierno y se está trabajando, y obviamente tiene que ser una ley que obviamente acoja el tema constitucional y todo el tema de una ley orgánica. Mi invitación es, yo creo que oyendo a la doctora Diana, creo que estamos de acuerdo en que eso es en algunos principios para la minería bien hecha. Lo que ella dice es lo que nosotros promocionamos también desde la agencia. Nosotros no queremos otorgar títulos a la loca y que cualquier persona venga acá a arrasar con el territorio. Queremos inversionistas que sean aliados, nacionales o internacionales. Aquí no estamos hablando de gran minería, es el que venga a territorio lo haga bien. La norma está. Los invito a que lean la regulación que tenemos ahora, y de hecho cuando yo voy a ferias mineras, la gente lo que me pregunta, entonces, ¿cuánto es que uno tiene un contrato de concesión? De todo lo que hay que hacer para que a mí me den un título. Aquí no es fácil tener un título. Lo que pasa es que no podemos desviar el discurso, atacar la minería legal y permitir la ilegalidad. Porque lo que yo he dicho, esa moratoria minera lo que hace es que hagan ferias los que no tienen que pagar regalías, no tienen que pagar impuestos, no tienen que hacer nada, porque sacan el mineral, no pagan regalías, no pagan impuestos, y nosotros poniéndole talanquera a la minería legal. Entonces yo creo que el discurso hay que cambiarlo un poco y hay que decir, tenemos una regulación, vamos a trabajar, un diálogo sincero. Lo que queremos todos es una minería bien hecha. Participen alcaldes, bienvenidos, lo estamos haciendo. Ya vamos a hacer audiencias públicas para que participen las comunidades, la tenemos el otro mes, para que ellas mismas decidan cuándo se va a otorgar un título. Creo que para el discurso ayuda mucho qué se está haciendo ahora y no quedarnos con cosas del pasado que confunden a la ciudadanía, porque la ciudadanía no va a entender exactamente cuál. Tenemos que confiar en las instituciones. A los colombianos nos hace falta confiar en las instituciones. Sé que hay desconfianza, sé que hechos nos llevan a desconfiar, pero las instituciones están. Y eso es lo que nos permite promover la minería. Entonces yo los invito a todos a que conozcan lo que hay. Conocemos que vamos a avanzar en esos canales de comunicación, pero sí podemos hacer minería bien hecha en Colombia. Muchísimas gracias, doctora Silvana Javid. Invito a los asistentes a votar nuevamente. 1 sí, 2 no. De todas maneras, agradecer a 2 panelistas de lujo en este debate de sí o no el poder de los argumentos. A Juanita León, directora de La Silla Vacía. A Bendito entre todas las mujeres, José Vicente Arizmendi, en esta ocasión, director de Javeriana Estéreo. Y vamos a ver quién gana el debate. Independientemente de quién lo gane, las felicito. Me parece que los argumentos fueron impresionantes y creo que la finalidad de este espacio es darle importancia a eso, a los argumentos. Vamos a ver finalmente cuál fue la votación. Creo que allá en el máster me quitaron la gráfica, pero bueno, nuevamente me la van a poner, se enredaron.
Iniciamos con una votación de sí de un 39%, no 49%. Terminamos con un sí en el 61% y un no en un 55%. Aunque ganó el sí, el no también subió, hay que decirlo también. Sí, claro, subió el 49% al 55%, casi empatados. De todas maneras, pues muchísimas gracias a nuestras panelistas, a ustedes los asistentes, gracias por haber estado aquí en Sí o No, el poder de los argumentos, y volveremos nuevamente con un nuevo debate. Muchísimas gracias y buenas tardes.